Seguimos en Análisis PM con Jorge Fernández Díaz y sumamos nada menos que al escritor Marcos Aguinis. Muy amable, Marcos, por venir, ¿eh? Un placer. Gracias. Bueno, Jorge estaba comentando su Venimos parecer, hablando, claro, sí, venimos hablando de la marcha, que te quería preguntar qué pensabas que ocurrió el sábado finalmente, ¿no? ¿Usted fue? Mira, yo tuve dudas con respecto a la marcha. Al principio me entusiasmé porque dije de alguna forma hay que transmitir una opinión distinta a la que se estaba imponiendo con los piquetes básicamente, con estos paros. La televisión mostraba cómo estaban bloqueadas las avenidas, parecía una marea de público repudiando al gobierno y pidiendo directa o indirectamente en la caída del gobierno, algunos con elipsis, otros sin elipsis. Y dije, tengo que ir. Pero después cuando desde el gobierno mismo se empezó a descalificar la marcha y decir que no, porque tenía mucho miedo, pienso yo, de que no iba a haber mucha gente. Eso sí. Que no iba a haber mucha gente. Estaba el partido de Boca, es un sábado a la tarde, sí. En fin. Y la gente es tímida, la gente que no está con resentimiento y con odio, es más bien más apagada. Pero cuando ocurrió el 24 de marzo y los discursos que se pronunciaron allí, cargados de odio, de resentimiento, de pedir una regresión a los años sanguinarios, los 70, los 60. Yo dije, pero aquí estamos locos, esto es una locura y esto hay que repudiarlo. Y ahí decidí ir. Y cuando fui, incluso me hicieron unos reportajes previos, yo había dicho que no iba a hacer el cálculo de cuántos iban a estar. No me iba a preocupar de saber cuánta gente había, porque no importaba. Lo que importaba es que manifestemos pacíficamente que no estamos de acuerdo con esta tendencia y que hay un grupo de ciudadanos, chicos, grandes, que quieren otro tipo de Argentina. Manifestar esto, nada más. Bueno, yo fui efectivamente, me acerqué con un taxi hasta unas 2 o 3 cuadras antes del Obelisco y de ahí ya fui caminando y me sorprendí la cantidad, la multitud que había, increíble. Había padres y madres con el cochecito, con el bebé, gente en silla de ruedas, ancianos, jóvenes, y cantando consignas fraternas, cantando el himno nacional y pidiendo que haya paz, que haya armonía. Entonces ahí apareció otra Argentina, numerosa, que generalmente es silenciosa, pero que me llenó de felicidad. Y yo empecé a decir a los que estaban al lado, que me reconocían y me querían hablar, decir, esto es una fiesta de la democracia, una expresión positiva de la parte sana que sigue existiendo en la Argentina a pesar de las graves dificultades por las que pasamos y las contaminaciones mentales que continuamente nos están invadiendo. Es decir, tenemos una contaminación mental vinculada con el resentimiento, con el odio, con la famosa grieta. ¿Qué es eso de la grieta? Siempre en todo país hay divisiones, pero aquí hay un sector que a la división la convierte en odio y en resentimiento. Que haya oposiciones es normal, pero que esto se traduzca en resentimiento y odio, como se vio el 24 de marzo, resentimiento y odio, bueno, eso ya me preocupó. Pero esta marcha tenía esa cualidad. De manera que yo asistí ahí, quedé impresionado, caminé, circulé, llegué hasta un lugar, hasta otro lugar, mucha gente, y fue una manifestación pacífica. Marcos, ¿cómo ves la marcha de este gobierno a 16 meses? ¿Qué es lo que te parece en juego? ¿Qué es lo que va a pasar este año tan crucial en lo electoral e institucional también? Mira, Jorge, como argentino soy impaciente, como todo argentino. Y uno hubiera querido que las cosas marchasen mejor de lo que están marchando. Pero yo creo que si se hace una revisión serena, objetiva, uno diría, caramba, la herencia que ha recibido este gobierno, de la que no se ha hablado lo suficiente, y el clima hostil que tiene este gobierno alrededor de él, señala que este gobierno, a pesar de no tener la cintura política o la capacidad política que se le atribuye que no lo tiene, a pesar de eso ha llegado a los 15 meses. Ha llegado a los 15 meses. Ha pasado el año 16, que ha sido un año muy complicado, y sigue avanzando. Y en este momento yo creo que hay una percepción por parte de los que están resentidos y con odio y que quieren que el gobierno caiga, que el gobierno no cae tan fácilmente. Y esto yo creo que los pone más violentos y más desesperados. Y no se cuidan con respecto a las cosas que dicen.
Por ejemplo, Eve de Bonafini, a quienes muchos argentinos, incluso de buen nivel, dicen, es una señora que fue un ícono de la lucha por los derechos humanos y que, en fin, tiene su mérito. Y yo le diría, señora, ¿usted está despistada o no tiene memoria? Porque esta señora está desquiciada, esta señora no repudió la bomba de la AMIA, sino que dio la sensación de que estaba satisfecha, y celebró de viva voz la destrucción de las Torres Gemelas. Hace muchos años la celebró de viva voz. Es decir, que en esa época ya estaba desquiciada. Y esa señora nos quiere orientar a nosotros. Y por otro lado estaba el presidente Macri en Holanda, tratando de convencer a los grandes capitales que hay en Holanda, porque hay empresas muy poderosas, para que vengan a invertir a la Argentina, y ella, con palabras escatológicas y coprolálicas, insultó a la reina de Holanda. Entonces eso llega a Holanda. Y entonces los inversores holandeses dirán, vamos a invertir en un país como este. Vamos a invertir en un país como este. Tenemos garantías de estabilidad, que la inversión pueda marchar. Entonces te hablan de una gran irresponsabilidad. Y esto, como decíamos recién fuera de cámara, no es registrado adecuadamente por nuestra clase política de todos los colores y no lo repudia como debe ser. Porque si la clase política quiere representar a la sociedad argentina, al pueblo argentino, y quiere lo mejor para la Argentina, a esto no lo puede dejar pasar. Tiene que criticarlo. Vos hablás de la oposición en este caso, es decir, Sí, que no sale a decir lo que tiene que decir. No, la oposición, más que oposición, es una tendencia destructiva la que tiene. Pero hay otro peronismo, además del kirchnerismo, ¿no? ¿Qué pensás? Hay otro peronismo, bueno, siempre hubo otro peronismo. Desde la época de Cafiero en adelante hubo siempre otro peronismo, es cierto. Ese otro peronismo evidentemente quiere manifestarse, pero no tiene suficiente fuerza. Los referentes serían Massa, sería Uturbey, ¿no? Los referentes más importantes, pero no se manifiestan con suficiente fuerza y da la impresión que el peronismo no aprendió algo muy importante en política y en la vida, que es saber perder alguna vez. En la vida y en la política hay que saber perder y aceptar que es parte de la evolución, del proceso. El peronista no acepta perder. Entonces, como no acepta perder, actúa como actúa. No lo aceptó perder desde el primer momento cuando Cristina se negó a transmitir los atributos del mando al nuevo presidente elegido democráticamente por la sociedad. Es decir, ahí estaba violando a la República y a la Constitución. Era un insulto a la República. Y el no aceptar perder es lo que está llevando al clima que actualmente existe. Lo que estamos viendo, Marco, me parece desde hace años es que la Plaza de Mayo como símbolo de manifestaciones es ocupada o por un sector o por otro, nunca juntos. Parece que cuando a la plaza va Madres de Plaza de Mayo no puede ir otro sector social porque tiene miedo incluso a ser agredido. Y ante una marcha como la del sábado también es como otra clase o habitantes del país. No hay hace tiempo, ¿no? Una causa que diga, bueno, agrupe, que amalgame distintos sectores sociales. Bueno, esto que decís vos, yo lo pensé antes de ir a la marcha, hablando con amigos, digo, y si vienen los grupos de Quebracho y otros provocadores y arman un tole-tole ahí, puede ocurrir, pero se ve que no se atrevieron. O el día sábado para tomar mate, no para trabajar en una marcha. No se atrevieron, pero eso es cierto. Sin embargo, yo te diría que la Plaza de Mayo está más ocupada por los piquetes y por las manifestaciones de ese tipo que por manifestaciones pacíficas que reclaman algo con seriedad y con seriedad. No se nota eso. Marcos, acabas de publicar un libro que se llama Incendio de Ideas. Son ensayos breves. Contanos qué tiene ese libro y por qué lo hiciste. Bueno, como te decía fuera de cámara, a mí me atrapan los oxímoron, es decir, los títulos contradictorios, como El atroz encanto de ser argentinos, Argentina un país de novela, cosas por el estilo. Y incendio es una palabra, una sola palabra, que te hace recordar lo que es el fuego, que te ilumina, que te da calor, que te permite preparar las comidas, pero también el incendio puede significar la destrucción, quemar, la muerte, es decir, están las dos cosas. Y en ese libro yo he reunido una serie de artículos publicados, algunos y otros no, en los cuales hago referencia a
las múltiples intereses e inquietudes que he tenido. Yo nunca me olvido de agradecerte a vos, Jorge, que fuiste el primero en acuñar la palabra un hombre del Renacimiento, refiriéndote a mi multiplicidad de profesiones. Y de vocaciones. Y de vocaciones. Músico, psicoanalista, neurólogo, ensayista, novelista. Es impresionante, ¿no? La cantidad. Porque no son vocaciones, son mero dibujante también, ese artista plástico. No son meros deseos, sino estudios, realizaciones de cada una de estas cosas. Con el infierno que significa tener que descartar grandes pasiones porque la vida, el tiempo no da para todas, ¿no? Es tal cual. Los he vivido con pasión, con entusiasmo. Y cuando he tenido que dejar algunos porque no se puede hacer todo, he sido como un renunciamiento, como una situación dolorosa, ¿no? Y bueno, allí voy desarrollando muchos aspectos vinculados con todo esto. Me refiero a la Argentina, América Latina, en fin, la historia, la sociología de nuestro sufrido área de vida. Pero también me refiero a algunos músicos que son sorprendentes, como por ejemplo Camille Saint-Saëns, o algunos pintores que son poco conocidos, como Remington. Y me refiero también a aspectos vinculados con la psicología, o por ejemplo hago un estudio muy a fondo de lo que significaría Caín, que es un personaje bíblico, pero que está lleno de contradicciones en la Biblia misma y que es como la raíz de una serie de conflictos humanos, porque Caín es el hermano mayor, despreciado por el padre, por Dios, y que después es castigado por el padre, pero sin embargo el padre no lo mata, y es el que después se casa con alguien y tiene una descendencia, y esa descendencia genera a los humanos, en fin, una cosa muy compleja, y la voy desarrollando todo eso. Ahora, el libro, permitime, comienza con un texto inolvidable, que es sobre Ilia. Es verdad. ¿No? Contanos un poco, porque vos tuviste una pequeña relación, ¿no? Sí, yo tuve una pequeña fuerte relación. Sí, el libro comienza con un capitulito dedicado al presidente Arturo Illia, a quien conocí en mi infancia, porque fue mi médico de infancia en la remota, lejana y pequeña Cruz del Eje. Y ahí lo conocí a él. Después, cuando ya fui grande, volví a Cruz del Eje y visité esa casa, que es museo, y me pareció mucho más pequeña de lo que yo veía con los ojos de niño. Al niño ve todo grande, ¿no es cierto? Y cuando lo vi de grande ya me encontré con ese consultorio. Y ahí cuento la historia de Illia. Illia fue a Cruz del Eje por indicación del presidente Irigoyen. Él ya empezó a destacarse en la época de la reforma universitaria de 1918. Y viajó a Cruz del Eje y empezó a trabajar como médico de los ferrocarriles, porque era un gran centro ferroviario. Yo recuerdo claramente Pero no les cobraban. No, él tenía una suerte de gorra, que era una palangana, con un atril que donde sostenía. Entonces cuando el paciente le decía, bueno, ¿cuánto le debo, doctor? Deja lo que te parezca. Entonces el paciente dejaba el horario que le parecía. Y cuando él recetaba algo y tenía que ir a comprar a la farmacia, le dice el paciente, doctor, yo no tengo para comprar este remedio. Bueno, saca de la palangana. Y así se mantuvo él. ¿Y qué pasó de ese estilo de presidente austero, generoso, bondadoso, a los últimos que hemos visto que se han enriquecido tanto? Bueno, ahí en ese artículo yo señalo cómo él fue injustamente y arbitrariamente descalificado cuando era presidente. Cómo periodistas inteligentes hablaban de él de una forma estúpida, descalificante, no dándose cuenta de la buena presidencia que le estaba llevando adelante. Una buenísima presidencia. Por ejemplo, se habla de las Islas Malvinas ahora. Nunca la Argentina llegó a tal grado de acercamiento a Gran Bretaña para conseguir la soberanía de las Islas Malvinas, hasta incluso lograr que haya una bandera argentina y una bandera británica al mismo tiempo. Hasta ahí llegó Illia, porque tenía un canciller que era Miguel Ángel Zavala Ortiz, el extraordinario canciller. Y eso es una de las tantas cosas que hizo. El aumento del presupuesto educativo fue el más grande de la historia, que lo logró él. Y económicamente el país había mejorado enormemente. Sin embargo, la prensa no entendía ese estilo sobrio. Él, por ejemplo, iba solo al Teatro Colón a escuchar música y se sentaba en un palco lateral, a oscura, donde nadie lo pudiera ver. Y ese deseo de que no lo siguiera la custodia. A veces, cuando estaba muy cansado en la Casa de Gobierno, salía solo de la Casa Rosada sin avisar y se iba a la Plaza de Mayo a sentarse en un banco. Y algunos lo reconocían y lo saludaban. Pero ¿qué hizo la prensa en ese momento?
caricaturas donde aparecía Ilia sentado en un banco y las palomas cagándole la cabeza. Los periodistas son terribles. Y después A Camilo, veces somos terribles. sí, y después Camilo de Casasbellas, Sí. que era Un importantísimo periodista de primera plana especialmente. Primera plana, cercano a periódico. Jacobo Timerman, sí. Bueno, después él, Camilo, Casasbellas, yo lo reproduzco en el artículo ese, Sí. dijo cosas terribles de autocrítica, diciendo fuimos unos imbéciles, dice. No reconocimos a un hombre grandioso que tuvimos como presidente acá. Y lo grave es que cuando se calumnia y se calumnia, poco a poco se va creando un clima favorable al golpe de Estado. Porque los militares lo derrocaron a él, porque la sociedad decía hay que sacar a ese viejo que no sirve para nada. Y lo sacaron así, y lo mismo hicieron con Frondizi. Claro. Bueno, Fascinante el libro y fascinante escucharlo siempre a Marcos, que tiene siempre una visión política, pero a la vez artística, pero a la vez ensayística, ¿no? Un hombre que mira de distintos lados. El libro se llama Incendio de Ideas. Te felicito, Muchas Marcos, gracias, Jorge. Muchas gracias Marco por haber venido, es un placer. Gracias Jorge, Gracias a hasta la vos. semana que viene.